Listo, les voy a compartir pantalla. Listo, estas diapositivas ya están publicadas en la plataforma. Me falta solamente publicar en la plataforma de esta semana lo que concierne a el ejemplo que vamos a ver hoy en esta jornada de formación y los videos. Sí, los videos que, pues el video de la clase. Tengan presente que si ustedes quieren, pues alguien me comentó que una vez que se termina, pues borran la información que hay en plataforma. Entonces, pues hay algunos que me han comentado que si es posible acceder a los videos. Entonces, pues ustedes a través de la plataforma ingresan al video y miren que se les reproduce en YouTube. Entonces, ustedes copian el enlace de YouTube y pues lo pueden seguir viendo las veces que ustedes necesitan reproducir el video. ¿Listo? Entonces, pues me dijeron que como que les borran rápido la información una vez que se termine el diplomado. Entonces, pues si necesitan ver los videos y acceder a ellos nuevamente, entonces cuando ustedes ingresan o abren el enlace del video que está en la plataforma, que les abre en YouTube, entonces ustedes copian el enlace para que puedan volverlo a ver. Ustedes lo copian en un archivo de Word, lo guardan y nuevamente cuando ingresen a YouTube, pues entonces no es sino que copien ese enlace ahí en YouTube y pueden volver a ver los videos. ¿Listo? Entonces, para aquellos que quieran volver a ver las clases que se trabajaron y que se desarrollaron. ¿Listo? Entonces, ahí podrán accederlos. La única razón, único inconveniente que podría haber yo de que no pudieran volver a ver el video sería que la universidad borrara también el video de YouTube, pero no creo que la universidad vaya a borrar el video de ahí de YouTube. Entonces, copian el enlace de la plataforma, ingresan a YouTube y colocan ahí, copian ahí, pegan el enlace allí para que puedan volver a consultar las clases si de pronto algo les llama la atención o si quieren recordar algo de lo que trabajamos en nuestras sesiones virtuales. Listo, entonces ya deben de estar viendo la presentación del tema. Listo. ¿Alcanzan a leer? Sí, señor. Listo, entonces, tema del día de hoy, notas a los estados financieros. Se encuentra en la sección 8 de la NIF para pymes. También es una sección corta que está contenida allí en las NIF para pymes, para cuando, ahorita que terminemos el diplomado y ustedes que ya terminan pues el entregable también, pues se puedan dedicar a leerse también toda la norma y pues se darán cuenta que no es muy extensa esta sección 8 de la NIF para pymes. Miren que producto de todo lo que nosotros desarrollamos en la contabilidad, el producto de todo son, pues a nivel de informes, pues son los estados financieros. Y como parte de los estados financieros, o como un estado financiero más, pues tenemos las notas a los estados, ¿listo? Las notas explicativas. Esas notas explicativas tendrán que ser muy amplias, tendrán que ser suficientes y tendrán que ser aclaratorias de la información que se presenta o que se expresa a través de cifras. ¿Listo? Entonces, nosotros como contadores, como futuros contadores, como profesionales que vamos a hacer o que ya somos de esta ciencia, entonces tendremos que aprender a redactar. Sí, a veces no nos gusta mucho de pronto redactar muchas cosas, pero las notas a los estados financieros demandan eso, que nosotros aprendamos a redactar claramente y que nos dediquemos el tiempo que necesitemos para estructurar una nota. ¿Listo? ¿Cuántas notas tienen que llevar los estados financieros? Pueden ser muchas o podrían ser también pocas. Muchas, ¿cuándo? Cuando se requiera dar claridad suficiente
y amplia a la información que está contenida en los estados. Pocas cuando usted tenga unos estados financieros que las cifras sean tan reveladoras que solamente usted se vea en la necesidad de colocar aquellas notas que pide la norma internacional. Entonces, la norma internacional pide unas notas en específico, entonces usted las tendría que poner, digámoslo así, porque la norma exige que estén allí. De resto, si usted no tuviera que cumplir con la norma, sino que sus estados financieros fueran tan amplios que casi que toda la información se vea reflejada a través de esos informes financieros, pues usted haría unas notas cortas, poquitas, ¿sí? Quedaría un mínimo número de notas. Entonces, para que tengamos eso pues muy presente allí en la estructuración de este tipo de normas, de este tipo de notas. Entonces, las notas contenidas, sección 8, NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice esta sección con respecto pues a las notas. ¿Listo? Alguien que voluntariamente quiera leer ese párrafo que se encuentra ahí en esa diapositiva. Sí, señor, cómo no. Dice, notas de los estados financieros. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de esta NIF requieren información a revelar que normalmente se presentan en las notas. Listo, Johnny, muchas gracias. Tenemos entonces que en esta sección de la NIF para pymes nos van a decir cuáles son las notas que tienen que estar de acuerdo con esta sección. Pero recordemos que cada vez que hemos visto temáticas, al final de cada temática veíamos algo que se llamaba información a revelar. La información a revelar tendrá que ir plasmada en notas. ¿Listo? Entonces ahí dice, ay, que por favor, que se incluya las bases de medición de tal cosa, que mencione cuál fue el método utilizado para tal cosa, para tal otra. Entonces, esa información tendrá que ir reflejada en esas notas explicativas. ¿Listo? Entonces, deberán ir los que pide esta sección de la norma y adicionalmente los que pide cada, digámoslo así, cada aparte que está contenido en la norma, que dice, mire, de esto hay que revelar tal cosa, de esto hay que revelar tal otro, de esto hay que reflejar no sé qué. ¿Listo? Que son como las notas específicas de los estados financieros. Miren que esta definición dice que las notas proporcionan unas descripciones que son narrativas. Cuando estamos hablando de descripciones narrativas es que nosotros tenemos que aprender a contar historias de nuestros informes financieros, ¿sí? Pero nosotros, pues como somos tan técnicos a nivel contable, pues contaremos esas historias de manera técnica. Entonces nosotros diremos efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo y equivalentes al efectivo está conformado por los siguientes conceptos. Los siguientes conceptos son el dinero disponible en la caja, el dinero disponible en los bancos, el dinero disponible en títulos que son convertibles en un periodo inferior a X cantidad de meses. Y daremos todo ese tipo de información. Si tenemos dinero restringido, entonces colocamos en la cuenta de Bancolombia número tal, tenemos un embargo proveniente de tal proceso equivalente al tanto por ciento y por lo tanto, a pesar de que aparezca en las partidas del efectivo equivalentes, pues este dinero es de uso restringido. O si lo tenemos totalmente desagregado en el informe financiero, pues decimos efectivo restringido y colocamos toda esta información. Entonces, por eso se habla que las notas tienen que ser descripciones y descripciones narrativas. Es decir, no solamente basta con que nosotros digamos lo que hay,
¿sí? Entonces, describir es contar esto y esto. Pero cuando dicen descripciones narrativas, nos implica que tenemos que contar la historia de las cosas. Entonces, si nosotros decimos efectivo restringido, digámoslo así. Una descripción sería, el efectivo restringido está dado por una demanda que tenemos y nos embargaron el tanto por ciento de la cuenta corriente en tal, o nos embargaron la totalidad del saldo de la cuenta corriente en tal banco. Esa es una descripción. Pero descripción narrativa implica que usted diga, además de eso, de que está embargada en un tanto por ciento, de que está embargada en su totalidad la cuenta de Bancolombia número tal, usted tiene que decir cuál es el proceso, de qué juzgado es, por cuánto tiempo se espera que esté embargada la cuenta, por qué razones está ese proceso de embargo, ¿sí? Es decir, cuál fue el motivo por el cual nos demandaron y qué se está haciendo hasta el momento para que nos desembarguen. ¿Listo? ¿Cómo está haciendo la entidad para responder y que no se vean afectadas sus operaciones? Entonces, además de describir, tengo que narrar los hechos económicos, ¿sí? O narrar narrar todo la historia que conlleva a que un hecho económico o a que cierta partida que aparezca en los estados financieros refleje la información que está reflejando. Entonces tenemos que hacer descripción, pero tenemos que hacer una descripción narrativa. ¿Listo? Entonces, generalmente uno de hombre tiende a ser muy, muy específico. Dice, la nota X, esto y esto, ¿cierto? Las mujeres son un poco más descriptivas, entonces, y más narrativas, entonces ellas nos pueden apoyar mucho a nosotros para elaborar las notas explicativas, ¿sí? Entonces, para nosotros, además de escribir, tener que hacer la narración de todo lo que ha sucedido. Entonces, las notas van a ser o van a proporcionar esas descripciones y que van a ser de carácter narrativo. Es decir, vamos a contar lo que le está pasando a la partida en el estado financiero y adicionalmente vamos a contar la historia que está allí contenida. ¿Listo? Miren también qué menciona la norma. Dice que se van a presentar desagregaciones de partidas presentadas en los estados o en la información financiera. Miremos que uno puede presentar la información agregada o desagregada. Entonces, si usted tiene un saldo en su estado de la situación financiera que dice propiedades, planta y equipo, 200 millones. Y ya, y siguió con otra partida dentro de su estado de la situación financiera. Entonces, basado en lo que hemos visto, pues es muy probable, o más bien es casi que indispensable que usted hable o saque una nota de esas propiedades, planta y equipo. Entonces, usted en la nota coloca el saldo de las propiedades, planta y equipo, se encuentran compuestos de la siguiente manera y usted saca la relación de todas las propiedades, planta y equipo de manera desagregada, diciendo cuánto es de terrenos, cuánto es del edificio, cuánto es de la maquinaria, si esa maquinaria está en uso, si no está en uso, cuáles de esos terrenos están desocupados, cuáles se les está dando el uso que necesita, y todas esas particularidades, usted va a colocar las cifras desagregadas más la narración descriptiva. Listo. Si lo amerita. Si no amerita una descripción de manera narrativa, entonces basta con la descripción o con la desagregación de los valores. Listo. Por eso hoy les voy a presentar algunos ejemplos, no de todas las notas que uno plasma en los estados financieros, pero sí por lo menos de algunas que tendremos que manejar, ¿sí? Y veamos unos casos les traje los casos de 2 empresas. Y con esas 2 empresas, que también se las voy a subir ahí a la plataforma, voy a subir los estados financieros y las notas de estas 2 empresas, ustedes les pueden dar una lectura y podrán tomar ese referente para que cuando ustedes tengan que preparar y hacer sus estados financieros,
pues ya tengan una guía y tengan una imagen en su mente de cómo estructurar de manera correcta las notas explicativas a los estados financieros. Listo, entonces tenemos las notas que tienen desagregaciones de partidas como primera parte. Segunda, proporcionan una descripción, pero una descripción de carácter narrativo. ¿Listo? Generalmente implican una descripción narrativa, generalmente. No es condición necesaria, ¿sí? Porque en ocasiones, cuando usted desagrega una partida o cuando usted desagrega una cuenta que aparece en su estado o en sus estados financieros, pues a veces con la desagregación es suficiente. Entonces no se hace necesario hacer una narración. Entonces, ¿de qué depende que usted tenga que hacer una descripción de carácter narrativo? Depende de las situaciones que sean indispensables revelar o que de pronto puedan generar alguna ambigüedad o que puedan generar algún impacto que si no se revele, pues genere que se tomen decisiones erradas o que se tomen decisiones partiendo de supuestos que no hay. ¿Listo? Entonces, eso implica la nota. Entonces, descripciones narrativas, desagregación de partidas presentadas en los estados financieros. Y miren lo que también les incluí o que está incluido pues allí en la norma. E información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Entonces, recordamos cuando vimos por allá contingencias, ¿sí? Provisiones y contingencias. Cuando nosotros vimos provisiones y contingencias, habían unos requisitos para que se reconociera la partida en los estados financieros. Entonces, habían unos requisitos, entonces si se cumplían los requisitos, usted los revelaba en la información financiera. Y colocaba por allá, el pasivo está por tal valor y corresponde a esto, a esto y a esto. Pero habían algunos que su porcentaje de probabilidad de ocurrencia, pues no era muy elevado. Y entonces usted no lo podía reflejar en una cuenta con código y con valor a nivel contable, sino que usted tenía que reflejar esa información en notas. Entonces, esta es la oportunidad para que usted refleje allí información que a pesar de que no aparezca en los estados financieros, pues es importante revelarlas. Entonces, sabes que tenemos una demanda que apenas está en sus inicios y pues tenemos casi que toda la certeza de que nuestros abogados o el equipo jurídico de la entidad pues va a poder dar respuesta y no vamos a vernos afectados en nada. Sin embargo, hay una probabilidad de ocurrencia de un 10% de que perdamos el caso. Entonces, pues usted menciona eso dentro de una nota. ¿Aparece esa información en un estado financiero? No aparece en ninguna parte. Solamente va a aparecer en esa nota. Entonces, este concepto me lleva o implica tres puntos importantes. Descripción narrativa, desagregación de partidas y revelar información de partidas que no cumplen condiciones para ser reconocidas en ellos. Listo, entonces son como tres cualidades importantes de las notas. ¿Listo? ¿Claro con lo que les acabo de mencionar? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces veamos la siguiente diapositiva. Estructura de las notas. ¿Quién quiere leer ese parrafito? Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros y sobre las políticas contables específicas utilizadas. Listo. Tenemos entonces bases para la preparación de estados financieros. Usted tiene que decir cuál fue el referente bajo el cual usted estructuró los estados financieros. Entonces, necesariamente usted tendrá que hablar del marco normativo que lo rige o que rige la empresa. Entonces, si es una entidad de grupo 3, ¿qué marco normativo le es aplicable? Ni para pymes, profe. Entidad de grupo 3, no. NIF para pymes, no. La normal, profe. ¿La norma de qué? La contabilidad normal. Eso, entonces para grupo 3,
Eso, la contabilidad simplificada. Listo, esa es la que aplica a entidades de grupo 3. Si fuera entidades de grupo 1, Ni plenas, Ni profe. plenas. las NIF plenas. Y si son entidades del grupo 2, Ni para para pymes. NIF para pymes. ¿Cuál de los 3 marcos normativos es el que más se aplica? Ni para pymes. Ni para Sí. Para pymes. pymes. La NIF para pymes. ¿Y por qué creen ustedes que se utiliza más la NIF para pymes? Porque la mayoría de empresas en Profe. Colombia cumplen el perfil. Exactamente, porque la mayoría de empresas en Colombia son pequeñas y medianas entidades. Entonces, la gran mayoría de empresas se ven obligadas a utilizar NIF para pymes. Sí, casi que el 90 y como el 92% de las empresas en Colombia son pymes. Por lo tanto, el 92% de las empresas tendrán que manejar NIF para pymes. Por esta razón, en el diplomado, el enfoque fue NIF para pymes, porque la mayoría de empresas del país manejan o están cobijadas es bajo el referente normativo de la NIF para pymes. Otro pequeño porcentaje son las microempresas que utilizarán contabilidad simplificada. Y un mínimo número que son las grandes empresas que utilizarán NIF plenas. ¿Listo? No son muchísimas las empresas que utilizan NIF plenas y no son tampoco tantas las microempresas y por lo tanto pues el número comparado frente a la NIF para pymes o para las empresas que utilizan NIF para pymes pues es mucho menor. Estamos hablando de entre 90 y 92% que son las pymes en Colombia y les aplicará este referente normativo. Entonces, siempre que estructuremos normas, listo, entonces vamos a reflejar en las notas las bases de preparación de los estados financieros. Listo, marco conceptual, aplicable, referente normativo. ¿Qué más vamos a mencionar en las notas? Vamos a tener que incluir políticas contables específicas que se utilizaron. Entonces, cuando uno hace las notas, va a sacar una sección dentro de esas notas que se va a llamar políticas contables utilizadas. Y entre esas políticas contables utilizadas, pues, ¿qué va a conllevar? Pues que usted va a hacer como una descripción, no tan amplia como el manual de políticas contables, pero sí va a hacer un resumen de las políticas contables particulares que se manejan en la entidad. ¿Listo? Entonces tendremos referente o marco conceptual que se aplique o marco normativo, políticas contables específicas, ¿listo? Que se utilizaron o que se usan en la entidad. Entonces vamos a tener siempre esos dos aspectos dentro de las notas, ¿listo? Entonces, bases de preparación de estados financieros, políticas contables específicas que se utilicen. Entonces, base, o sea, referentes normativos y políticas contables específicas. ¿Que si tendremos que copiar el manual de políticas contables en las notas? No. Solamente las políticas contables más específicas que ustedes tengan dentro de la organización sobre los cuales ameriten hablar en las notas. Si es algo que es claro y que es transparente para los usuarios de la información, pues usted no hablará de esa política, solamente hablará de aquellas que sean las más específicas para la organización. Sigamos con la estructura de las notas. ¿Qué más debe incluirse en esa estructura de las notas? ¿Quién lee este párrafo? Revelarán la información requerida por esta NIF que no se presente en otro lugar de los estados financieros. Listo. Tatiana, ¿qué nos va a preguntar, Tatiana? No, profe, perdón. Ah, bueno, es que por ahí dice, Tatiana Arena levantó la mano, entonces yo dije, necesito hacer alguna pregunta. No, profe, qué Listo, pena. tranquila. Entonces, dice que se revelará la información que pida pues la norma y dice
que no se presente en otro lugar de los estados financieros. Pero la norma internacional pide una información a revelar. ¿Listo? No se encuentra en ninguna parte de los estados financieros. Es decir, usted va y mira sus activos, sus pasivos, su patrimonio, mira el estado de flujos de efectivo, mira el estado de cambio en el patrimonio, mira el estado de resultado integral. Usted va y revisa una cantidad de información y hay una cantidad de cifras, usted las ve, las analiza, las estudia, mira qué decisiones puede tomar. Pero al momento de leer las notas se encuentra una información adicional. Entonces, la información que está pidiendo la NIF, que no está contenida en el informe financiero, que no se puede encontrar en ninguna parte de los estados financieros, usted lo refleja en las notas. ¿Por qué? Porque la norma internacional le dice, mire, usted tiene que escribir sobre esto o tiene que reflejar en los estados financieros esto. Pero si usted no le aparece ese dato en las cifras, pero debe estar, porque la norma lo dice, entonces usted lo refleja, ¿en dónde? En las notas. ¿Por qué? Porque dentro de los informes financieros, a lo mejor el saldo era 0, y si era 0, pues entonces usted no lo reflejó, ¿cierto? Puede que sí, puede que no. Usted decidió no incluir la partida, porque pues ¿para qué incluir una partida que dice acciones 0 pesos? Entonces, pues si las acciones están en 0 pesos, entonces pues usted no incluye una partida que se llame acciones, o que se llame instrumentos financieros activos, acciones, ¿sí? Sino que usted simplemente no refleja esa partida en la información. Pero resulta que la norma le está diciendo a usted que no, que por favor plasme allí si hubo algún cambio importante en esa partida. Entonces, ¿usted qué hace? En las notas dice, a pesar de que el saldo fue 0, las acciones, ocurrió esta situación con las acciones de la organización, ¿sí? Que se fueron adquiridas en tal empresa, pero entonces después se vendieron en tal mes y por eso a inicio de año tenía 100 pesos y al finalizar el año tiene 0 pesos, ¿sí? Podría ser una nota. ¿Listo? Entonces, si la norma internacional le pide que revele algo y usted no lo reflejó en los estados financieros, debe reflejarlo en las notas. ¿Listo? Entonces, otro punto para estas estructuras de las notas. ¿Qué más dice la estructura de las notas? ¿O qué más tenemos que tener presente al momento de estructurar las notas? ¿Quién quiere leer este otro párrafo? Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. Listo, gracias. Entonces tenemos, en la diapositiva anterior, vimos que lo pedía la norma. Sí, o sea, la norma me dice, usted tiene que incluir esto. Entonces, pues si hay que incluirlo, no está en los estados financieros, pero hay que incluir esa nota, entonces usted va y la incluye. ¿Listo? Porque la norma le está diciendo que usted tiene que incluirlo. Entonces usted incluye esa información. Entonces, pues un saldo que estaba en ceros, pero pues ahí la norma está diciendo incluya información relevante a eso, entonces usted va y lo incluye. Pero este que estamos viendo actualmente en la diapositiva es información adicional que a pesar de que no esté en los estados, ¿sí? A pesar de que no esté en esos informes, es importante para comprender las cifras. Entonces, mire, es que el saldo de, lo que les decía ahora, el saldo de bancos, el saldo de bancos es de 100 pesos y dice efectivo restringido 10 pesos. Entonces usted tendrá que reflejar la información así la norma internacional no le pida. La norma internacional no le dice a usted, mire, usted tiene que colocarle específicamente cuál es el número de la cuenta corriente que está embargada. No, pero si usted tiene 5 cuentas, pues sí va a ser importante que usted coloque el número de la cuenta en las notas explicativas. Entonces usted coloca ese número de la cuenta en las notas explicativas y coloca lo demás, ¿sí? Si hay algo que la norma no le esté pidiendo, pero la cifra amerita explicación, entonces usted lo tendrá que reflejar en la nota. ¿Por qué? Porque si usted no agrega esa nota, es muy probable que la cifra no sea tan clara para los usuarios de la información. ¿Qué nos permite concluir esto? Pues que si nosotros tenemos estados financieros,
nosotros tenemos que visualizar los estados financieros para los usuarios. Es decir, tenemos que ponernos no en el papel de estructuradores de la información, sino que tendremos que ponernos en el papel de quien lee y de quien accede a la información. Por lo tanto, nosotros nos tendremos que ubicar en el rol de usuario, ¿sí? Y preparar la información para él, ¿sí? Para el usuario de la información, para los usuarios de la información, para todas las partes interesadas. ¿Listo? Entonces, obviamente, como profesionales tendremos que saber cómo está estructurado un estado de la situación financiera, un estado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio, tendremos que saber cómo es un estado de flujo de efectivo y tendremos que saber cómo se hacen notas, ¿cierto? Porque pues es nuestro rol como profesionales nos demanda esto. Pero tendremos que pensar como usuarios de la información. Entonces, si la información la presento como profesional en contaduría pública, entonces listo, yo lo presento, la estructuro y pues sé que eso tiene que llevar qué activos, pasivos, qué patrimonio. Si es un estado de resultados, pues eso tendrá que llevar ingresos, costos y gastos y las otras partidas del otro resultado integral. Si es un estado de cambio en el patrimonio, pues cómo está el patrimonio, si aumenta, si disminuye y el saldo final. Si es el estado de flujos de efectivo, entonces que si tiene actividades de inversión, actividades de financiación y cuál es el saldo del dinero en efectivo, ¿cierto? Y cuáles fueron las actividades generadoras de efectivo y demás. Y las notas. Entonces, pues, dentro del referente conceptual que nosotros tenemos, pues los estructuramos, tan. Pero, cuando yo me ubico como usuario de la información, tengo que pensar en cómo hago que la información que yo tengo tan técnica, ¿sí? Y que tengo en un paquete contable o en un sistema de información. ¿Cómo hago para que esa información, al presentarla en un informe, al presentarla en algo que se llaman estados financieros y al presentarla en notas, pues la persona que lo lea lo comprenda, así no sea un profesional en contaduría pública o así no sea un profesional en administración o en economía o en alguna carrera que tenga afinidad, ¿sí? De tal manera que cualquier persona, que el estudiante de primer semestre de contaduría, que una persona que no ha hecho su bachillerato, que una persona que quiera consultar los estados financieros, pues por lo menos tenga una idea de la información y no sea algo tan extraño que necesite capacitarse para poder entender la información. Entonces, siempre que estemos estructurando estados financieros, tendremos que pensar mucho en el usuario de la información. ¿Listo? Por eso, esta diapositiva nos menciona que tenemos que entregar información adicional en las notas para que sea comprensible la cifra que se encuentra en un estado financiero. Entonces, de ahí viene un ejercicio y es que desde el mismo momento en el cual yo parametrice una cuenta en un paquete contable, la debería escribir de manera tan clara que yo no tenga ni siquiera necesidad de modificar el Excel de los estados financieros cuando presente la información. La debo de una vez darle un nombre claro y concreto que permita que la información contable también la puedan entender otro tipo de personas. Listo, entonces, ¿qué nos hace a nosotros, digámoslo así, unos muy buenos estructuradores de información? Pues cuando yo presento estados financieros y notas tan claros que prácticamente casi que ni surgen dudas. O las dudas que surgen casi que se resuelven por sí mismas. Ah, mire, es que tengo una duda con la partida de propiedades, planta de equipo en esto. Y tengo una duda de por qué en propiedades de inversión también aparece algo que se llaman edificios. Y por qué tal cosa. Ah, bueno, sí señor, miremos la nota. Y apenas la persona mira la nota, se da cuenta de que, ah, claro, vean, esta es la diferencia entre esto y esta es la diferencia entre estas propiedades de inversión. Por lo tanto, leamos la nota y apenas la leemos, ahí casi que se da respuesta a la inquietud con la nota explicativa. Entonces, inclusive, si ustedes hacen unas excelentes notas en los estados financieros, en las asambleas de socios,
¿sí? En las asambleas generales de socios, de accionistas y demás, casi que eso le ahorra a uno gran parte del trabajo al momento de uno presentar los estados financieros. Entonces, muy importante, ubicarnos siempre en el usuario de la información. Listo, y presentar las cifras de tal manera que sean comprensibles, tanto para los que saben como para los que no saben del tema. Otro aspecto importante en la estructura de las notas. ¿Quién la lee, por favor? Una entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con la que esté relacionada. Listo. Entonces, mire que se dice que usted presenta las notas de una manera sistemática, siempre que esto sea practicable. Entonces, ¿cómo así que sistemática? ¿Qué entienden ustedes por sistemático? ¿O qué entienden ustedes por sistema? Sistemático es que es habitual, profe. Que es habitual. Listo. ¿Y qué entienden por sistema? Conjunto de procesos, profe. Listo. Entonces, ustedes tienen que se maneje de una manera como repetitiva, ¿cierto? Y que sea de una manera en forma de proceso. Es decir, que tiene entradas, procesos y salidas. Eso implica las notas. Entonces usted presentará siempre las notas de una manera muy regular, ¿cierto? Entonces si usted habló de la empresa en la nota 1, pues se espera que al año siguiente usted también hable de la empresa en la nota 1 o en las primeras notas, no al final. Que si usted habló de cuál fue el referente normativo que aplicó en los estados financieros en la nota 3, pues que al año siguiente usted no lo refleje en la nota 146, ¿sí? Sino que sea algo como que tenga un orden y que sea siempre como manejando una misma estructura. ¿Listo? Entonces, se deberá hacer de manera sistemática siempre y cuando esto sea practicable. Entonces, que esto no genere, pues, que eso no sea muy engorroso, que no sea muy complejo, que si usted va a hacer los estados financieros al otro año y los quiere volver a hacer como en el mismo orden, pues eso ya sea como imposible. Entonces, si esto es practicable, usted deberá presentarlo de manera regular, ¿sí? De manera regular, de manera periódica, de manera que usted siempre conserve como casi que una misma estructura. Así no diga lo mismo, pero que contenga una misma estructura. Siempre, dice, una entidad hará referencia para cada partida de los estados financieros a cualquier información en las notas con las que esté o con la que esté relacionada. Entonces usted va a proporcionar información de partidas que haya en los estados financieros. ¿Listo? Entonces usted reflejará y eso tendrá alguna coherencia. No es que si usted coloca en las notas deudores, resulte hablando por allá del IVA. No, tendrá que tener relación. ¿Sí? Entonces dice, deudores. El saldo de los deudores está compuesto de la siguiente manera. Y coloca IVA a la tarifa general, tantos millones. Impuesto de industria y comercio, tantos millones. Impuesto sobre la renta, tantos millones. Beneficios a empleados, tantos millones. Y así sucesivamente, ¿no? Porque eso no va a tener una relación con la categoría que usted le dio a la nota, donde usted dijo deudores, y entonces dijo que el saldo de los deudores era tanto, pero está reflejando no unos deudores, sino que está reflejando unas cuentas de pasivos. Entonces, debe tener total coherencia. A veces, hay personas que copian y pegan, pues, de otras empresas los textos, y entonces les queda inclusive esta empresa dedicada a la comercialización de tal y tal y tal producto presenta la siguiente cifra de X, X y X, y presentan cifras de una empresa de servicios o presentan cifras de una empresa dedicada a un sector totalmente diferente a la que tienen.
Entonces, siempre las notas, lo que digan en las notas o el enunciado, el encabezado que leen en las notas de los estados financieros, tiene que reflejar información precisa y que sea relacionada a la temática. Si usted habla de deudores, pues tendrá que reflejar información de deudores y será corresponsable con las cifras que haya en el estado financiero que contenga pues los valores. ¿Listo? Entonces, muy importante, coherencia entre la cifra, el título y el contenido de la nota. Orden de las notas. Entonces, veamos qué o cuál debería ser el orden de las notas. Entonces, una nota que debe llevar los estados financieros. Número 1, declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con la NIF para pymes. Ya lo hemos mencionado en jornadas anteriores y es que usted hace un estado financiero. Usted elabora toda la información. Si usted lo hace bajo NIF para pymes, pues deberá mencionarlo en las notas y tendrá que decir que la empresa cumple con el referente normativo de la NIF para pymes, ¿sí? Entonces, se cumple con el decreto tal y tal y tal y tal de Colombia que adoptó la NIF para pymes, norma colombiana de información financiera, tal, estructurada bajo el decreto, número, no sé qué, que mediante el cual se adoptó la NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, si usted estructura estados financieros bajo NIF para pymes, entonces usted debe decir eso en las notas. Están bajo NIF para pymes. Si están bajo normas de información financiera para para microempresas, entonces usted dice eso. Si está bajo NIF plenas, entonces usted también dice bajo la norma colombiana de información financiera que adoptó los estándares internacionales plenos contenidos en el decreto artículos no sé qué, no sé cuántos. Listo, entonces deberá mencionarlo. Si usted no menciona eso, así usted lo haya hecho con normas para pymes completas, si usted sepa que las aplicó en su totalidad, que todo lo aplicó conforme a lo que está allí establecido, no se va a ganar nada. Tiene que estar la declaración allí dentro de las notas donde dice que usted está cumpliendo con la norma internacional. Si no lo dice, se presume que no está bajo referente internacional, sino que usted lo que está haciendo es o está confeccionando la información bajo norma local. Listo, entonces para que lo tengan muy presente. Segunda nota. ¿Quién quiere leer la segunda nota? ¿O cuál es el segundo que debe ir en ese orden de notas? Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. Listo. Entonces, se coloca el resumen de esas políticas contables que se hayan aplicado, que sean bien específicas. Listo, entonces usted no va a colocar, repito, el manual de políticas contables allí, porque para eso se llama el documento manual de políticas contables y eso va aparte. Y es el referente para que el contador y todo el personal contable y financiero pues apliquen sus casos a los hechos económicos que hay en la empresa, ¿cierto? Y registren la información como debe ser. La nota solo es un resumen, ¿sí? Entonces, si usted tiene una nota de 50 hojas, aquí en esta nota explicativa usted solamente va a colocar de esa política contable, usted va a colocar solamente un resumen. Listo, entonces si tengo una política contable de 3 hojas, yo no plasmo las 3 hojas acá en la nota. Solo debo colocar un resumen de la nota, de la política contable. Listo, por eso dice un resumen, y ahí lo coloqué con negrilla, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. Listo, entonces para que ustedes lo tengan acá muy presente. 3 y 4. ¿Quién quiere leer la 3 y la 4?
Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el mismo orden en que presente cada estado y cada partida. Y la 4. Cuarto, cualquier otra información a revelar. Listo. Miren que las otras notas son específicas. ¿Cómo así que específicas? Pues son las que corresponden a las cifras de los estados financieros. Por lo tanto, de ahí en adelante, todas las notas van a ir con referencia a las partidas de los estados financieros. Y mire qué dice, en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. Por lo tanto, si estamos hablando del estado de la situación financiera, pues no podemos empezar en las notas específicas hablando del estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque si usted presenta primero el estado de la situación financiera, después el estado de resultados, después el estado de cambios en el patrimonio y después el estado de flujos de efectivo, entonces las primeras notas específicas no podrán hablar del estado de flujos de efectivo, tendrán que hablar del primer estado financiero pues que usted está entregando. Entonces, si usted habló primero del estado de la situación financiera, entonces las primeras notas específicas pues tendrán que hablar del estado de la situación financiera. Si el segundo estado que usted presentó fue el estado de resultados, pues las notas tendrán que hacer referencia, en primer lugar, al estado de la situación financiera y en segundo lugar, al estado de resultados, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, no, es que yo hice primero las notas del estado de flujos de efectivo porque era uno de los más corticos y entonces pues aproveché y como tenía tanto trabajo puse esas de primeras y así entregué el informe. Pues no, usted las debe poner en el orden de sus estados financieros. Y si usted en el estado financiero, el primero que utilizó y que generalmente el que se pone de primero, estado de la situación financiera, pues usted comienza con las notas específicas del estado de la situación financiera y después con los demás. Listo, por eso se menciona que en el orden en que esté o en que se presente cada estado y cada partida. Por lo tanto, si usted en el estado de la situación financiera tenía primero los activos corrientes, después los activos no corrientes, después habló del pasivo corriente, después del pasivo no corriente, después del patrimonio, pues usted, a pesar de que esté hablando del estado de la situación financiera, no podrá empezar por el patrimonio. Tendrá que empezar en el orden de la estructura de su estado de la situación financiera. ¿Listo? Y se revela toda la información adicional. Pues, todo lo que permita que esos estados sean comprensibles, usted revela todo eso en las notas. Prácticamente sus estados financieros se llevarán 4 o 5 hojas y las notas componen el resto. Sus otras 80, 90, 120 hojas irán estructuradas a través de notas. ¿Listo? Entonces, usted hace un estado de la situación financiera en una hoja, máximo en 2 hojas. Un estado de resultado integral en una, máximo 2 hojas. Estado de cambios en el patrimonio en una hoja. Estado de flujos de efectivo en una hoja, de pronto máximo 2 hojas. Y ya, esos son sus estados financieros. Ahí terminaron sus primeras 10 hojitas. De ahí en adelante, todos son notas. Y en ocasiones, pues se extiende a informes de 150, 160 hojas. Algunos son de 80, algunos son de 40. ¿Sí? Depende de cada organización y de la información que estén en necesidad de revelar o que deban revelar. ¿Listo? Acá les estoy plasmando la información a revelar sobre políticas contables. Entonces, información a revelar sobre políticas contables. Leamos lo que dice allí, por favor. ¿Quién quiere leer? Una entidad revelará lo siguiente en el resumen de políticas contables significativas. A. La base o bases de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros. B. Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Listo. Miren que es un resumen de políticas contables significativas. ¿Sí? Son muy específicas y que sean representativas, que sean importantes. Debemos mencionar de ello las bases que utilizamos para medir. Entonces, es que por ahí hay algo que se llama el costo amortizado. Entonces, usted coloca eso.
Ah, mire, tales y tales y tales partidas se utilizaron mediante el método del costo amortizado por esto, esto, esto y esto que tenemos especificado en la política contable. Se utilizó tal concepto para la medición de esto. El método del interés efectivo que utilizamos, el método de valorización de no sé qué, que se utilizó para establecer el valor de las propiedades planta de equipo, los avalúos de la empresa, de la Sociedad Colombiana de Evaluadores, del perito fulano de tal. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las siguientes bases, los cuales fueron contratados a través de esto. Todas esas bases usted las va a mencionar allí. Todos aquellos criterios que me permitieron determinar algunos valores y que me permitan dar mayor claridad, pues usted la cuenta en esas notas que estén contenidos en las políticas contables. Entonces, cuando definió políticas contables, entonces dijo, mire, cuando se presenten tales situaciones en los activos, se valorarán de esta manera, se utilizarán tales metodologías y tenemos, por decir algo, tales vidas útiles y demás. Entonces, usted coloca todo eso. ¿Qué más tendrá que revelar? Pues las políticas contables que permitan comprender los estados financieros. Entonces, además de las bases, entonces todo lo que de las políticas contables usted necesite para que comprendan la información que hay en los estados financieros. Listo, entonces tendremos que revelar sobre políticas contables eso. Hacemos un resumen, hablamos de las bases, mencionamos las demás políticas que sean necesarias, solo las que sean necesarias para comprender la información. Si usted para comprender una cifra no necesita hablar de una política contable, pues entonces no hay necesidad de revelarla. ¿Por qué? Pues porque es transparente para todas las personas. Pero si para entender alguna cifra o para aclarar alguna valoración se hace necesario hablar de la política contable, entonces usted habla de esa política contable porque es la que le va a dar claridad al usuario acerca de la cifra que esté allí contenida en el estado financiero. ¿Listo? ¿Sí me hago entender o no? Supongo que no. Sí, profe, sí se hace entender. Ah, Sí, profe, sí. ah, bueno, yo dije, no, ya, los perdí, nadie contestó. Todos se durmieron o todos se fueron. Bueno, entonces, ¿qué más se debe incluir en las notas? Se debe incluir algo que se llama la información sobre juicios. ¿Cómo así? Lean el párrafo, por favor. Alguien que me pueda colaborar ahí con ese párrafo. Una entidad revelará hágale más. Una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas los juicios diferentes de aquellos que involucran estimaciones que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más significativo entre los importes reconocidos en los estados financieros. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos que usted también puede reflejar en la contabilidad aquellas valoraciones que ha hecho la administración en particular y que haya utilizado unas estimaciones que sean muy representativas. Entonces, ¿cómo así? Entonces, la política contable dice, podemos utilizar tales y tales estimaciones, ¿cierto? Usted puede dejar abierta una política y decir que para X partida usted puede tomar esta estimación. En caso de que no haya información, entonces tal estimación. En caso de que no haya información, tal estimación, ¿cierto? Y precisamente la administración de la entidad, la gerencia, determina, de estas estimaciones que están especificadas para tal política contable, vamos a tomar esta, la número 1, porque ocurre que es la más acertada y que es la que mejor refleja la información contable. Entonces, si esa estimación la hizo la administración y determinó que era la más viable, yo tendré que plasmar eso en las notas.
¿Listo? Entonces, por eso estamos hablando de información sobre juicios. Es decir, que la administración determinó que para esa política contable, la mejor estimación era la número 1, o la número 2, o la número 3. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque esto va a tener un impacto en los estados financieros y nos va a generar unos cambios en la información financiera. ¿Listo? No quiere decir esto que es que la administración puede hacer lo que quiera con la información. No. Simplemente que si yo tengo varias estimaciones establecidas en la política, pues la administración me ayudará a determinar cuál es la más viable de todas. Recordemos, nosotros como contadores, en el tema de las políticas contables, sí, nosotros las estructuramos, pero habrán políticas contables que no son del índole netamente contable o financiero. Hay unas estimaciones que se dan por el ejercicio de la empresa. Entonces, si algo que tenga que ver con los costos de la empresa, pues yo tendré que ir a analizar la estructura de costos, ¿cierto? Tendré que mirar cómo es el proceso productivo para determinar políticas para el tema de manejo de los desperdicios. Tendré que mirar cuál es la mejor manera de distribuir los costos indirectos de fabricación. O sea, hay mucha información que no son netamente financieras, ¿sí? O que no son netamente contables, y por lo tanto nosotros como contadores no somos los que allá solitos nos vamos para una oficina y empezamos a redactar las políticas. No, tendremos que ir, reunirnos con la gerencia, con la administración y con todas las áreas de la entidad para determinar cuál es la mejor política, y una vez que se determina la política, cuál es la mejor estimación que se puede aplicar dentro de esa política contable. Listo, entonces hago esa salvedad para que no se vaya a entender esto como que es que la gerencia va y estima y se puede salir de la realidad. No, es que la gerencia toma algunas determinaciones con respecto a las estimaciones dentro de una política contable. ¿Listo? Por lo tanto, esta información la tendré que reflejar en las notas explicativas a los estados financieros. Entonces, existía tal medición, tal medición, tal medición, o tal estimación y tal estimación, y de estos, en conjunto con la administración, o la administración, al hacer una evaluación, determina que esta es la más viable por esta y esta razón. Por lo tanto, mi contabilidad se vio afectada por esta estimación que se hizo, así, y por eso esta información refleja este tipo de cifras. ¿Listo? Eso es a lo que hace referencia la información sobre juicios. ¿Listo? Es decir, tenemos una política contable y tenemos unos juicios o unas estimaciones distintas o varios tipos de estimaciones, y pues la administración es la que determina cuál es la más coherente para su uso. Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación. ¿Quién quiere leer todo eso que aparece en la diapositiva? Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que tenga un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de A, su naturaleza, B, su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. Listo. Entonces, supuestos clave acerca del futuro. Recordemos que por allá estuvimos hablando del negocio en marcha. Dentro de las notas tenemos que incluir la evaluación del negocio en marcha. Listo. Ahorita en uno de los ejemplos que les tengo, vamos a ver cómo se estructura una nota para evaluar el negocio en marcha. Listo, entonces tendremos que hablar acerca del negocio en marcha. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son supuestos clave acerca del futuro. Entonces, se presume que un negocio
va a estar en marcha, es decir, que va a continuar operando, que si le ha ido bien, que si tiene acceso al crédito y todos los demás componentes que vimos. Todo eso nos va a poder determinar si el negocio está en marcha, si no hay riesgos de liquidez, si no hay riesgos de, a nivel de endeudamiento y demás. Tendremos que reflejar esas incertidumbres en la nota de los estados financieros. Si se hizo una estimación que en un futuro puede cambiar sustancialmente, entonces usted debe reflejarlo también en los estados financieros. ¿Por qué? Pues porque esto puede generar un riesgo o porque puede generar algún ajuste dentro de la información que está contenida en los libros de contabilidad, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso puede cambiar partidas o de los activos o de los pasivos. Recordemos que siempre las partidas que tengan que ver con resultados, de una u otra manera, pues va a impactar nuestros activos, va a impactar nuestros pasivos, va a afectar el rendimiento de la organización. ¿Listo? Entonces, si usted tiene partidas que tenga algún tipo de incertidumbre, bien sea en una estimación o bien sea en los supuestos que maneja la empresa, pues entonces usted debe reflejar eso en notas. Y si esos impactos van a generar cambios en activos y los pasivos, pues usted detalla claramente qué es lo que lo ocasiona, es decir, la naturaleza de ese impacto, y va a decir cuál sería el valor en la contabilidad al final del periodo. ¿Listo? Entonces usted diría, no, pues yo reflejo entonces esto, y coloca cuál sería el valor en libros al final del periodo sobre el que se informaría, ¿cierto? Entonces, yo tengo un valor X, pero hay una incertidumbre de este y de este y de esta magnitud, que puede cambiar ese valor en libros al transcurrir el tiempo. Entonces usted dice, mire, en estos momentos el saldo es de 500 pesos, pero con esta incertidumbre que hay o con esta estimación que puede ser afectada por esta tasa de interés, por esta tasa de riesgo, por este tipo de consecuencia, entonces ese valor que estaba estipulado en 500 pesos, al finalizar el periodo contable ya puede que no esté en 500, puede que esté en 450. Usted de una vez menciona el impacto. Dice, ocurre esto, esto, esto y esto, y se podría afectar la cifra en este valor. ¿Dónde lo hace? Ahí, en esas notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque usted va a colocar allí las incertidumbres en la estimación. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bueno, entonces, esta es la parte conceptual de lo que tiene que ver con las notas explicativas a los estados financieros. ¿Listo? Entonces, esos son los conceptos, lo que nos trae la norma. La norma nos trae una cantidad de cosas que miren que, en resumen, no es nada pues como extraordinario. Simplemente es ser mucho más descriptivos, contar más lo que sucede en una empresa, ¿cierto? No ser tampoco tan limitados con la información, sino que contemos un poco más los hechos económicos, desagreguemos un poco más las partidas, hablemos de las bases que utilizamos a nivel contable. ¿Por qué? Porque miren que anteriormente usted elaboraba notas explicativas y colocaba pues las cifras y colocaba una explicacióncita corta de las cifras, pues en aquellas que la meritaban, pero no éramos tan detallados con lo que eran las bases que se utilizaron, métodos, estimaciones y demás. Ahora se hace necesario que reflejemos en las notas toda esta información, y esto es una muestra de todo lo que debe hacer el contador. Si ustedes en esas notas también reflejan todo el trabajo que ustedes llevaron a cabo, ¿cierto? Bien sea que a ustedes les haya tocado estructurar toda la información solos o que hayan tenido el apoyo de un equipo contable y financiero. Entonces, en estas notas se va a reflejar toda
o se va a proyectar o va a ser el producto más bien de todo su quehacer como contadores. Entonces, ustedes van a reflejar unos estados financieros muy bonitos, muy bien estructurados, pero adicionalmente van a ver unas notas, y esas notas, si son lo suficientemente claras, reflejarán una muy buena imagen del contador. ¿Listo? Porque será él el que está respondiendo por esta estructura. ¿Listo? Entonces, en las notas siempre tendremos que ser muy claros, muy precisos, muy amplios. Tendremos que detallar muy bien toda la información contable. ¿Listo? Hablaremos de la información contable, de la información financiera y no financiera. Contaremos hechos, contaremos bases, contaremos allí o plasmaremos allí posibles incertidumbres. Colocaremos también los juicios o estimaciones que fueron estipulados por la administración cuando usted tiene varios tipos de estimaciones. Prepararemos y colocaremos las políticas contables más utilizadas, colocaremos información relevante, colocaremos todo de manera sistemática, de manera que sea y de una forma pues como muy práctica. Mencionaremos si cumplimos con la norma internacional, colocaremos todo lo que nos sirva de apoyo para reflejar la información contable. Y si tenemos políticas contables específicas, pues colocaremos las bases y todo aquello que nos permita dar claridad sobre la información. ¿Listo? Entonces, unas buenas notas reflejarán también un muy buen trabajo del contador. Entonces, haremos unos estados financieros muy bien estructurados, muy claros, muy bien hechos, y haremos unas notas explicativas amplias, suficientes, de tal forma que nosotros cuando hagamos nuestra presentación ante las asambleas, ante la asamblea de socios, hasta la asamblea de general o de accionistas, junta de socios, podemos dedicarnos a presentar análisis de información. Es decir, no a contar tanto las cifras, que en últimas pues usted se las entrega en un informe, sino que usted se dedica a analizar información. Entonces, su sustentación o su presentación de estados financieros no va a estar enfocada en dar lectura a las cifras. No, su presentación como contador de los estados financieros no se va a enfocar a eso, se va a enfocar al análisis de la información. Entonces, usted va a reflejar allí los indicadores financieros, va a reflejar allí el análisis horizontal y vertical que tenga de la empresa, va a hacer allí a presentar su balance scorecard, usted va a presentar allí también informes que permitan hacer una evaluación global de la entidad. ¿Por qué? Porque los estados financieros ustedes los entregan en una carpeta a todos los accionistas o se los envía por correo electrónico a todos y pues ellos simplemente harán preguntas y las preguntas en su mayoría se van a responder gracias a las notas, si usted las estructuró bien. Si no, pues usted tendrá que verse sometido a resolver una cantidad de preguntas que usted puede o que usted pudo haber plasmado a través de notas explicativas que fueran amplias, claras y suficientes. ¿Listo? Entonces, muy importante, hagan notas explicativas bien. ¿Listo? Ustedes aprenden a hacer notas explicativas bien hechas y les va muy, muy, muy bien. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando hagan sus presentaciones, ustedes no van a presentar estados financieros. Ustedes van a presentar análisis de los estados financieros, que es mucho mejor valorado que la mera presentación de información. Listo, entonces quiero pues como dejarles ese mensaje muy claro y que ustedes se apropien mucho más de este tipo de información. Listo, a veces nos preocupamos mucho más por que queden bien hechos los estados financieros y obviamente pues tendremos que presentarlos muy bien y hacerlos muy bien, pero más que eso es que nosotros sepamos dar cuenta del ejercicio profesional, que nosotros tengamos las herramientas suficientes para, además de presentar unos estados financieros muy bien estructurados, pues sepamos hacer unas buenas notas explicativas, unos buenos informes, y las presentaciones no van a estar enfocadas a esto,
nuestras presentaciones van a estar enfocadas a análisis de información. Entonces ustedes presentarán en sus diapositivas y en la presentación que ustedes realicen, ustedes no van a presentar simplemente estados. Este es el balance general. Mire, este está los resultados. Este es el estado de flujos de efectivo. No, ustedes van a mostrar, miren, de tal año a tal año, nuestro índice de liquidez pasó del tanto por ciento al tanto por ciento. Tuvimos un incremento de esto. En el saldo de banco se nos presentó una disminución en tal concepto por esto y esto. En los deudores ocurrió esto. Las utilidades de tal año a tal año fueron estas. Se propuso tal mecanismo, se somete a aprobación esto, se somete a aprobación tal cosa. El índice de rotación de cartera pasó de tal cosa a tal otra, ¿cierto? Es decir, ustedes no van a estar detallando tanto la información de un estado financiero. ¿Por qué? Porque para eso está el informe, para eso están las notas, y usted se dedicará más a hacer análisis. Si la asamblea le solicita que haga la presentación de cifra por cifra, entonces usted lo hará, pero para eso están las cifras en los estados, ¿sí? O en los informes que ustedes entregan. Entonces no habrá necesidad de hacerlo. Si la junta de socios, si la administración, si la asamblea le solicita que presente el estado financiero cifra por cifra, pues usted lo hará, porque pues usted está en tiene total conocimiento y pues lo hará de manera pues detallada, ¿cierto? Pero el énfasis como contador y su propuesta como contador al momento de hacer su presentación de estados financieros, pues no ha de ser esto, ha de ser la de presentar análisis. ¿Por qué? Porque los análisis son mucho más valiosos y los análisis permiten que se valore más su profesión y que se valore más el trabajo que usted realiza. ¿Listo? Entonces, esa es la idea que les quería dejar. Ya son las 3:40 minutos, entonces vamos a darnos un descanso. Vamos a iniciar de nuevo a las 4:08 minutos. ¿Listo? Entonces a las 4:08 minutos retornamos y continuamos. ¿Listo? A todos, muchas gracias. Listo, profe, gracias.